Muy buenas tardes. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del ciclo puesto en marcha por el Instituto Andaluz de Administración Pública, en el que repasamos y conocemos mejor algunos organismos, instituciones de extracción parlamentaria. Recientemente celebramos el primero, en el que conocimos el día a día de la Oficina del Defensor del Pueblo. Hoy nos abre las puertas de su casa de una manera figurada la Cámara de Cuentas de Andalucía. Hoy vamos a conocer un poquito más su día a día, su realidad, y también vamos a intentar ver cómo este organismo, cuyo principal objetivo o función, que no es el único, pero sí el más conocido, es esa fiscalización externa de la gestión presupuestaria, contable y financiera de los fondos públicos de la Junta de Andalucía, y cómo informan sobre ello, pues también queremos conocer otra cara de esta oficina, ¿no? Y al personal que hay detrás de ellos. Nos espera una jornada, creemos que bastante interesante, y vamos a intentar que nadie os aburráis con nosotros. Por ello agradecemos la presencia hoy aquí de Marta Domínguez. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Ella es jefa de gabinete de presidencia de la Cámara de Cuentas y nos va a acompañar hoy para hablarnos, sobre todo, vamos a empezar a situar la institución y saber cuál es el papel de la Cámara de Cuentas que hacéis, ¿no?, en vuestro día a día. Pues buenos días, muchas gracias, Susana. Y bueno, lo primero me gustaría agradecer al IAP pues, la iniciativa para organizar este foro de difusión de la labor que hacemos los órganos de extracción parlamentaria, en concreto la Cámara de Cuentas de Andalucía. Voy a empezar brevemente con una presentación para iniciar un poquito el contenido de la labor de la Cámara de Cuentas. Perfecto. Me gustaría empezar por decir o contar qué es lo que opinan otros de nuestro trabajo. Entonces, en este caso, por ejemplo, se hizo un informe sobre Canal Sur y se detectó que había una gran obsolescencia y que tenía que haber una renovación. Con posterioridad a este informe, pues se han impulsado 6 ejes de transformación, entre los que destacamos pues la transformación digital de este canal de radio y televisión andaluza. Asimismo, se han detectado irregularidades en el pago de gratificaciones en un ayuntamiento y también en otro premio a la permanencia de 42 funcionarios. Bueno, como imagino que hay muchos funcionarios pues aquí conectados, ya nos gustaría a más de uno de nosotros que nos dieran algún premio por la permanencia. Por otro lado, en la revisión de convenios y contratos del SAS se detectaron también deficiencias en algunos de estos convenios. Asimismo, se ha emitido una opinión con salvedades sobre los ingresos por el tratamiento de residuos en algunos ayuntamientos. Se recomienda en el mismo informe que se desarrolle una normativa sobre cómo tramitar este tipo de tasas. Finalmente, para acabar con los ejemplos, pues la Cámara de Cuentas de Andalucía detectó 1.000 millones sin justificar hasta 2019. Con posterioridad a este informe, la Junta de Andalucía puso en marcha un plan de choque que ha conseguido reducir la cuantía de estas facturas sin justificar en un 25%. En definitiva, el objetivo es realizar un control de los fondos públicos con la idea de mejorar esa gestión del dinero público. Se trata de fiscalizar más de 45.000 millones de euros para que estos sean destinados y dedicados al bienestar de más de 8,5 millones
de andaluces. ¿Y cómo consigue este objetivo de utilidad pública la Cámara de Cuentas? Pues la Cámara de Cuentas desarrolla su labor mediante la planificación, programación, elaboración y aprobación de informes. Se trata de un proceso complejo con distintas fases en las que en todo momento se está muy pendiente de que cada informe tenga una alta calidad técnica y que exista una gran independencia y se elaboren exclusivamente con criterios técnicos. Por ejemplo, el Plan de Actuaciones de 2023, que integra 50 actuaciones, pues ha incluido informes tan dispares como la contabilidad electoral, la contratación pública de mantenimiento y conservación de carreteras, la fiscalización de la gestión del proceso de donación de trasplante de órganos, o entre eso de la Junta de Andalucía, además de aquellos del sector local y de las universidades. Con respecto al sector local, destacar que, aunque están obligados los ayuntamientos y entidades locales a rendir sus cuentas, somos la comunidad autónoma con menor índice de rendición. Y desde mi punto de vista es algo difícil de entender, porque la idea del órgano fiscalizador es no solo detectar irregularidades, sino también ayudar y mejorar la gestión. Y entiendo que cualquier ayuntamiento o cualquier institución debe ser el primero en aportar sus cuentas para que la Cámara de Cuentas de Andalucía dé el visto bueno a la labor que hacen en su institución. En definitiva, lo que se persigue es, mediante el control del uso de los fondos públicos, se pretende mejorar la gestión de las instituciones públicas, contribuir a esa mejora y además informar a los ciudadanos de forma que estos perciban que existe un control sobre los fondos públicos y esto a su vez redunde en una mayor confianza en el uso del dinero público en Andalucía. Ahora sí, podemos decir, por tanto, ¿qué es la Cámara de Cuentas de Andalucía? Pues la Cámara de Cuentas de Andalucía es un órgano técnico dependiente del Parlamento de Andalucía desde el punto de vista orgánico, al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es dependiente desde el punto de vista orgánico, pero independiente en su funcionamiento. La Cámara de Cuentas de Andalucía es un órgano de control externo. Se le suele denominar OCEX. En España hay otros 12 OCEX, además del andaluz, y se coordinan a través de una asociación para formular y adaptar las normas y procedimientos de auditoría al contexto español y cada uno al contexto autonómico. Están también relacionados e integrados en otra asociación supranacional a nivel europeo, que es Eurorai, y que tiene las mismas funciones, coordinar procedimientos y normas de auditoría. Junto a los OCEX está el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas realiza la fiscalización de aquellas comunidades autónomas que no tienen su propio OCEX y además coordina una serie de trabajos a nivel nacional. ¿Y cuáles son las funciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía? Pues las funciones fundamentales son fiscalizar la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos,
verificar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios, fiscalizar contratos y convenios de manera especial, asesorar al Parlamento andaluz y colaborar con el Tribunal de Cuentas. Y aquí termina mi breve presentación para esbozar un poquito la labor que hacemos en esta institución andaluza. La labor que hacéis, que además es interesantísima. Tenemos este objetivo aquí en el Instituto Andaluz de Administración Pública con estos webinars, de hacer constar no solamente estas funciones para que conozcáis mejor a estos organismos, sino también la importancia que tienen desde el punto de vista del servicio que prestan a la ciudadanía. Has dicho algo muy interesante porque hemos visto ejemplos, ¿no?, de este tipo de informes que emitís. También habéis señalado también a quién se fiscaliza, que luego si queréis profundizamos un poquito más en eso, y lógicamente la labor de información y divulgación que tenéis que hacer para ello, porque en el fondo todo esto se hace, has dicho algo muy interesante al final, ¿no?, para ganar esa confianza, ¿no?, entre la sociedad andaluza. Es importante quizá que destaquemos eso a lo largo de este webinar, porque para mostrar otra cara también de la Cámara de Cuentas quizás más desconocida, ¿no?, Sí. en ese aspecto, ¿no? Has dicho también que es un organismo, como sabemos, dependiente del Parlamento, pero ¿actúa de forma independiente la Cámara de Cuentas? Sí, la institución depende del Parlamento. ¿Qué significa eso? Bueno, pues orgánicamente depende del Parlamento. De hecho, los miembros del Pleno los nombra el Parlamento. ¿Cómo? Pues están representados en el Pleno de la Cámara de Cuentas todos los partidos que tienen representación parlamentaria. Es decir, de esta manera se garantiza la pluralidad política. Pero después es los técnicos de la Cámara de Cuentas son los que elaboran los informes con criterios puramente técnicos. Y además, la planificación de las actuaciones, aunque tienen que ser aprobadas por el Pleno, se hacen por criterios técnicos. Al estar representados todos los grupos parlamentarios, pues se evita ese posible sesgo partidista, o se pretende limitar ese sesgo partidista. Como has nombrado también, Andalucía es una comunidad que es importante destacarlo, aunque lo sabemos todos, de lo vasta que es también y que se tiene un sector público interesante. Estamos hablando de cómo se puede relacionar en la Cámara de Cuentas con tanto organismo y que sean fiscalizados, como has esbozado antes, ¿no? Ponías el ejemplo de los ayuntamientos, ¿no?, o de las entidades locales. ¿Cuál es esa relación? Si nos puedes comentar un poquito. Pues la verdad es que el proceso que hemos señalado, que es un proceso complejo, todo lo que supone la elaboración de informes, es muy garantista con el órgano fiscalizado. A lo largo de todo el proceso se producen distintas reuniones para solicitar documentación, para informar del desarrollo del trabajo, y en todos los trabajos existe un procedimiento de alegaciones. En cada una de estas fases, el órgano fiscalizado puede alegar y puede matizar algunas de las opiniones que se van emitiendo a medida que se va elaborando este informe. En la gran mayoría de los casos, además, la colaboración con las entidades fiscalizadas es absoluta. Y las alegaciones no todas se tienen en cuenta porque este proceso, pues hay algunas alegaciones que se aceptan y otras que no, pero todo está totalmente medido, justificado y evaluado. ¿Qué es lo más destacable de ese proceso de elaboración de informes? Que también nos deberías contar cuántas personas participáis, ¿no?, dentro de esa estructura de la Cámara de Cuentas en la elaboración, ¿no?, de esos informes. Bueno, para cada informe, pues hay un grupo de auditores y técnicos de auditoría que son los encargados de recabar toda la información necesaria e ir haciendo todos los trámites correspondientes que lleva la elaboración de un informe, contactar con el órgano fiscalizado, emitir la primera carta, lo que se llama la carta de inicio de auditoría, que tiene que estar firmada por el consejero correspondiente y que va al máximo representante del órgano fiscalizado y donde se le dice un poco el alcance que va a tener ese trabajo de auditoría.
pero desde la DT, que es la directrices técnicas, hasta el informe definitivo, durante todas las fases del proceso hay, aparte de este personal que está encargado de elaborar el informe, existe una comisión técnica dentro de la Cámara de Cuentas que realiza la revisión de cada una de las fases de este informe. Sin esta revisión técnica, el informe no puede pasar siquiera en ninguna de sus fases a ser valorado o aprobado por el Pleno. Y luego, cuando en el trámite del Pleno, estos informes son comentados punto a punto y se van limando determinadas cuestiones que pueden surgir pues en cualquier trabajo de esta importancia y de esta complejidad. Para poder destacar esa labor que realizan estos grupos de trabajo que estás citando, ¿qué utilidad tienen estos informes de fiscalización? Vamos a ponerlos en valor. Bueno, entendemos obviamente que son informes útiles, ¿no? Y así lo he intentado plasmar en la presentación. Pero además es que la labor y las irregularidades detectadas en estos informes han tenido reflejo en cambios que han asumido los gestores de las administraciones públicas, tanto en aspectos contables como presupuestarios o de la propia gestión. Además, me gustaría destacar aquí el papel de la Cámara, no solo para detectar las irregularidades, sino que dentro de estos informes también hay un apartado de recomendaciones. Esas recomendaciones van orientadas a guiar y orientar una mejor manera de realizar esta gestión de los fondos públicos para cumplir pues, con todos los requisitos y de la normativa, de la legalidad y de cumplimiento presupuestario de estos fondos públicos. Con lo cual también a las instituciones y a los organismos públicos pues se les presta también ese servicio, ¿no?, de asesoría, ¿no?, con esos informes y esas recomendaciones. Has citado antes al Pleno de la Cámara, ¿no? ¿Podemos conocer un poquito más cómo organizáis internamente y qué es el Pleno? Claro, el Pleno está formado por consejeros y el secretario general. Y cada uno en este pleno está representado, como hemos dicho, todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Y este pleno es el que se encarga de aprobar los informes de la Cámara. Junto al pleno está la Comisión de Gobierno. Bueno, el pleno también elige, de entre estos consejeros, elige a la persona titular de la presidencia de la institución. También está la Comisión de Gobierno, que la Comisión de Gobierno está formada por la persona titular de presidencia, por la persona titular de la vicepresidencia y por otros 2 consejeros que también son designados por el Pleno. Y por otro lado está la persona titular de la vicepresidencia, que lo que hace es sustituir a la presidenta cuando ella no puede, en este caso es que es presidenta, cuando ella no puede estar ejerciendo sus funciones. Y está también el secretario general, que bueno, se encarga de, no tiene voto, pero sí voz, y que está lógicamente presente en los plenos para levantar actas y que todo el proceso sea lo más transparente posible. ¿Cuánto tiempo permanecen o pueden permanecer en este cargo estos consejeros? Pues son nombrados por 6 años y pueden ser renovados cada 3 por un. ¿Cómo es el nivel de rendición de cuentas en nuestra comunidad? Antes has hecho un esbozo, pero vamos a incidir un poquito más. Bueno, me gustaría destacar la preocupación institucional que hay por el bajo grado de rendición de cuentas de las entidades locales andaluzas. Como ya he destacado antes, y además eso es fácilmente accesible a través del Observatorio de Rendición de Cuentas, Andalucía es la comunidad autónoma con más bajo índice de rendición.
Y es una pena porque partimos de la base de que la mayoría de las entidades locales son rigurosas y buscan siempre una buena gestión de los fondos y quizá pues no tienen en cuenta la oportunidad que supone rendir cuentas de forma que no solo esté visado su actuación, visado en el sentido de garantizado, ha sido revisado por la Cámara de Cuentas de Andalucía y he rendido mis cuentas, sino que también pierden esa oportunidad de tener acceso a recomendaciones que, como hemos dicho, entre todos lo que queremos es contribuir a una mejora de la gestión de los fondos. Este tema que has dicho es interesante. Además, creo que luego podremos incidir en la labor divulgativa, porque lleváis una labor divulgativa y una actividad de sensibilización, no solo dentro de la Cámara de Cuentas, sino que es una institución que se está abriendo cada vez más, ¿no?, a la sociedad. Y luego, si quieres, nos cuentas también qué tipo de jornadas, de actividades realizáis para concienciar un poquito más, porque la situación de partida, vamos a decir que es mejorable. Entonces, ¿no? ¿Cuántos años lleva la Cámara de Cuentas en Andalucía ejerciendo su labor? Pues precisamente este año se cumplen 35 años de nuestra institución. Y de hecho se han planificado varias actuaciones para conmemorar pues esta fecha. Entre ellas se ha lanzado un vídeo divulgativo en esa línea que marcaba de conocer, de transmitir este valor del trabajo que hace la Cámara de Cuentas. Perfecto, vamos a conocerlo un poquito más de cerca. Vamos a poner ese vídeo. La Ley 1/1988 de 17 de marzo fija el inicio de la andadura de la Cámara de Cuentas de Andalucía como un organismo técnico externo y dependiente del Parlamento de Andalucía. La finalidad principal de la institución es fiscalizar la gestión económica financiera del sector público andaluz, conformado por sector público autonómico, sector público local y universidades públicas. Todo ello desde la más absoluta independencia en el desarrollo de esta labor. El control de los fondos públicos se realiza a través de 3 tipos de fiscalizaciones: financiera, operativa o de cumplimiento. La fiscalización financiera comprueba que la información financiera de una entidad se ha elaborado según el plan contable aplicable. La de cumplimiento evalúa si la gestión de los fondos públicos de una entidad se ajusta al marco normativo de aplicación. La fiscalización operativa verifica si la entidad actúa conforme a los principios de eficacia, eficiencia y economía y si existe margen de mejora. En estos 35 años de existencia, la Cámara de Cuentas ha velado por los intereses de los andaluces, convirtiéndose en una institución indispensable para el control de la gestión del dinero público en nuestra comunidad. En la actualidad, es una institución consolidada cuyas actuaciones son fundamentales para el correcto uso de los fondos públicos en ámbitos tan dispares como la educación, la cultura, la sanidad y las políticas sociales. Las funciones propias de la Cámara de Cuentas son fiscalizar la actividad económico-financiera, velar por el cumplimiento de los objetivos presupuestarios de las distintas administraciones, asesorar al Parlamento andaluz y fiscalizar especialmente los contratos, convenios y subvenciones del sector público andaluz. La Cámara de Cuentas de Andalucía se caracteriza en sus actuaciones por su independencia y su transparencia. La institución programa sus trabajos a través de un plan de actuaciones anual para fiscalizar de forma equilibrada todos los ámbitos del sector público. De esta forma, se garantiza a los andaluces que existe un control eficaz sobre las cuentas de las administraciones públicas. La Cámara de Cuentas de Andalucía lleva 35 años velando por una correcta gestión económica y presupuestaria en beneficio de todos los andaluces. En el vídeo hemos podido ver que han salido temas como cultura, sanidad, asuntos sociales.
Entendemos que la labor que hace la Cámara de Cuentas para que esos fondos públicos estén correctamente gestionados es muy importante, sobre todo en lo que creemos que ahora es la exigencia cada vez mayor que tiene la sociedad de que esto funcione correctamente, con lo cual los retos actuales que tiene la Cámara de Cuentas son cada vez mayores, ¿no? Sí, la verdad es que sí. De hecho, esta transformación y esta exigencia de la propia ciudadanía influye en un mayor impacto de nuestra labor y también más responsabilidad. De hecho, se intenta abarcar aquellos trabajos que se detecta que pueda haber mayor riesgo de irregularidad, con la idea de, bueno, de que exista realmente ese control. Además, uno de los retos que nos preocupa es ampliar esa percepción meramente controladora de la Cámara de Cuentas de Andalucía, porque, como he intentado transmitir, también su labor es contribuir a la mejor gestión de los fondos públicos. Y en eso creo que todos estamos de acuerdo, que es un beneficio para todos. En esta línea se han publicado un conjunto de instrucciones para facilitar el procedimiento de rendición, por ejemplo, a las universidades. Una va dirigida a las universidades, otra va dirigida al sector público local. Lo que se pretende es tender esa mano para que facilitar esa labor de rendición a lo que están obligados las entidades públicas. En el mismo sentido, pues, y como he destacado antes, el papel de las recomendaciones que hace la Cámara de Cuentas en sus informes, pues se están elaborando trabajos de seguimiento de recomendaciones. Y en esos trabajos, pues el objetivo principal es evaluar el grado de aplicación de esas medidas correctoras en las distintas entidades fiscalizadas. De hecho, creo que podría ser muy interesante hacer un análisis de lo que ha supuesto de ahorro para estas administraciones públicas y para todos los andaluces la adopción de estas medidas correctoras propuestas por la Cámara de Cuentas o recomendadas por la Cámara de Cuentas. Y por otro lado, pues la transformación digital del mundo pues también ha llevado a esa transformación en el seno de nuestra institución. Eso ha supuesto un proceso interno complejo que ha redundado en facilitar la trazabilidad y transparencia de todos los procedimientos, la digitalización de los puestos de trabajo, la implantación de la administración electrónica para relacionarnos con todos los entes fiscalizados, con el personal de la propia organización y con el resto de administraciones. Y por otro lado, esta digitalización también facilita o permite acceder a una gran cantidad de datos y eso supone un gran reto porque la explotación de esa gran cantidad de datos es más compleja y se está trabajando precisamente de manera conjunta con los otros OCEs y el Tribunal de Cuentas en cómo explotar esos datos y para que contribuyan a la eficacia y eficiencia de nuestra labor. Hablabas de muchos datos y vamos a hacer una recomendación de seguimiento también de consulta de vuestra página web, porque es cierto que ahí hay numerosos informes y mucha información sobre este tipo de actividad que muchas veces pues no sale tanto en la prensa como acabas de nombrar las recomendaciones y demás, y cómo se hace en ese seguimiento para que el grado de cumplimiento sea satisfactorio y también se informa desde de estos canales que tiene la Cámara de Cuentas, ¿no?, de estos resultados, ¿no?, tan desconocidos a veces, pero tan necesarios. También tenéis puesto en marcha un plan estratégico para que de 2023-2026, en el que está planificado, ¿no?, el trabajo de la institución. Sí, bueno, el plan estratégico tiene 3 grandes ejes. El primero de ellos va orientado a la mejora del procedimiento de fiscalización y de qué es lo que debe guiar por qué criterio nos vamos a guiar para fiscalizar unas entidades u otras y qué aspectos son los más relevantes para fiscalizar. El segundo eje va orientado
a la manera de organización interna de la entidad. ¿Cuál es la mejor organización interna? ¿Cómo deben de estar coordinados los distintos departamentos? Ahora mismo tenemos 4 departamentos. Está el Departamento de Coordinación, que coordina todos los trabajos de fiscalización. Por ese departamento pasan todos los informes de la Cámara. Que son muchos, ¿no, Marta? Que son muchos. Ahora, por ejemplo, en este plan de actuaciones del 2023, el que está vigente, están previstos que se realicen 50 informes de fiscalización. Después está el departamento, hay un departamento de corporaciones locales, que se dedica lógicamente al sector local, otro de organismos y empresas, que tienen su objeto de fiscalización, son tanto organismos y empresas del sector local como del sector autonómico, y por último el de Junta de Andalucía, que va orientada lógicamente esas fiscalizaciones a todos los organismos de la Junta. Una pregunta que creo... Perdón, es que por terminar. Sí. El tercer eje del plan estratégico es precisamente está orientada a la difusión de la labor que hace la Cámara de Cuentas, porque queremos transmitir la importancia de la labor y porque queremos que sea conocido pues, por los ciudadanos, por las entidades públicas a las que fiscalizamos, que no nos vean como meramente controladores, sino como cooperadores para la buena gestión de los fondos. Y bueno, pues incluso estamos yendo a universidades y para captar talento y que los chicos y chicas que salen de las universidades opten o puedan optar o vean la Cámara de Cuentas como un sitio atractivo para trabajar por la importancia de la labor que realizan. Qué interesante, ¿no? Que es como una salida profesional, ¿no? Claro. Y para eso no hay más que salir, es que hay que conocer, hay que salir para ir a los sitios a detectar ese talento. De esto hablaremos más tarde porque es importante también que incluso desde dentro, como tú decías, para esa cooperación y colaboración sepamos cómo trabaja la Cámara de Cuentas, porque al final son asuntos en los que nos competen y están relacionados varios organismos. Precisamente la pregunta que te iba a hacer antes, Marta, era sobre en qué se basa, en ese plan de actuaciones que lleváis planificado, ¿en qué se basa la Cámara de Cuentas para seleccionar a los organismos a los que fiscaliza? Bueno, el plan de actuaciones busca que se abarque periódicamente la mayoría de los organismos y servicios existentes, tanto desde un punto de vista territorial como sectorial, abarcando diferentes sectores. ¿Y en qué se basa ese plan de actuaciones? ¿Por qué se eligen unos u otros? Bueno, pues intentando cubrir la mayor parte del territorio, que es realmente muy, muy grande, y también abarcamos muchísimos sectores, como se ha puesto de manifiesto en el vídeo. Se busca fiscalizar aquellos datos o aquellas instituciones que puedan implicar un mayor riesgo, bien porque sean grandes partidas presupuestarias, bien ayuntamientos que no rinden sus cuentas, porque, como hemos destacado, partimos de la base de que todo el mundo lo intenta hacer bien, con lo cual, si tenemos ese mecanismo de rendición de cuentas y estos organismos lo realizan, pues ahí ya tenemos datos. Ahora, si no tenemos datos, pues lógicamente tenemos que ir a por ellos. Y esa es la idea. Entonces, a lo mejor fiscalizamos muchas veces pues, ayuntamientos que no rinden sus cuentas o temas que son de interés pues, para la coyuntura de la comunidad en esos momentos. ¿A quién corresponde esa iniciativa fiscalizadora, en primer término? Pues la iniciativa fiscalizadora corresponde en realidad al Pleno y al Parlamento. El Parlamento sí puede solicitar actuaciones concretas de la Cámara, pero en general es el Pleno
de la Cámara de Cuentas el que cada consejero propone pues una serie de iniciativas para el plan de actuaciones del año siguiente. Y se está intentando, por ejemplo, llevar a cabo para cubrir mayor parte del territorio, pues se están realizando fiscalizaciones horizontales. Esas fiscalizaciones tienen la ventaja de que no se estudia un solo organismo de manera completa, sino que se analiza un aspecto o varios aspectos, pero de distintos organismos a la vez. Lo que además permite pues la comparación entre distintos organismos. Y eso tiene su interés porque a lo mejor si un organismo sale como muy bien, que tiene una buena gestión de los fondos, pues puede ser objeto de benchmarking para otros que hacen cosas parecidas en su ámbito de actuación. Y también se intenta incrementar esos informes de seguimiento de recomendaciones que hemos destacado antes, porque para ver, ¿no?, la efectividad de aplicación que tienen esas recomendaciones. Decías que el Parlamento puede iniciar una actividad de control, pero, por ejemplo, un ciudadano podría solicitar si detecta alguna irregularidad o le parece que existe alguna irregularidad. ¿Podría iniciar él una petición y cómo lo haría, por ejemplo? Bueno, la verdad es que nos llegan denuncias de ciudadanos particulares o funcionarios en muchos casos denunciando pues determinadas cuestiones que consideran que son irregulares. Pero realmente la Cámara de Cuentas no puede guiarse por no tiene posibilidad de actuar en base a esa denuncia. El procedimiento sería que a través del pleno de esa institución proponer a través de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto ese plan, proponer esa llega a través del Parlamento. Vale. ¿Indirectamente entonces? Sí. O sea, tienen su papel como todos. Sí. Hablábamos antes de los informes que este año superaréis, me decías, expectativas. Lo lleváis haciendo casi desde 2018 por los datos que tenéis publicados. ¿Qué tratamiento reciben los informes definitivos? Bueno, una vez que el informe ha pasado ese complejo proceso en las distintas fases y es aprobado por el Pleno, ya no se habla de un borrador, sino que se habla de un informe definitivo, pues son remitidos al Parlamento y son publicados en el Boletín Oficial del Parlamento, en el BOPA, para que lo conozcan todos los grupos políticos. Una vez que está publicado en el BOPA, la persona titular de la presidencia de la Cámara de Cuentas de Andalucía tiene que comparecer ante la comisión correspondiente. Si es un informe de la Comisión de Hacienda, pues en Hacienda. Si es un informe relativo a la Comisión de Salud, pues en la Comisión de Salud, para exponer de forma resumida las principales conclusiones del informe. Hay una particularidad y es que el informe de cuenta general pues no solo se comparece ante la comisión, sino que también la presidencia de la Cámara de Cuentas tiene que comparecer ante el Pleno del Parlamento. Entonces, una doble comparecencia. Y una vez que son definitivos, se envían también a la entidad fiscalizada, lógicamente, que es la principal destinataria de este informe, y son publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para conocimiento de cualquier ciudadano. Por otro lado, son accesibles también a través de la web de la Cámara de Cuentas de Andalucía y se le da difusión en redes sociales. Además, también se difunde a través de los medios de comunicación a los que se le hace llegar el trabajo completo y un resumen con los apartados que desde el punto de vista de la fiscalización puedan resultar de mayor interés.
Con lo cual, nos quedamos con que los destinatarios principales de esos informes siempre son las propias entidades o organismos que se han fiscalizado. Es interesante también saber, en esa labor de información, que las redes sociales y los canales corporativos de Internet, como la página web, también difunden este tipo de resultados de informes. No será transparencia total, no será por... Sí, la idea es eso, que llegue, que esto es de conocimiento. O sea, una vez que el informe es definitivo, tenemos tanta confianza en la objetividad y rigurosidad del informe que se publica por todos los medios. Los destinatarios son las entidades fiscalizadas y, lógicamente, el Parlamento, para que los grupos Claro. políticos pues tengan acceso a la gestión de los distintos organismos. Ujú. Vamos a avanzar porque hay alguna pregunta ya que nos ha ido llegando que podemos en el chat que tenéis a vuestra disposición y ahora compartiremos para que los que nos veréis en diferido en otro momento. Ahora compartiremos algunas de las preguntas que nos están llegando. Si avanzamos, por ejemplo, ¿qué otros tipos de trabajo realiza la Cámara de Cuentas? Bueno, pues hay distintos tipos de trabajo. Podríamos hablar de unos informes que tienen carácter recurrente y otros que son específicos. Dentro de lo que se considera informe de carácter recurrente hay dos grupos, ¿vale? En función de la legislación que obliga a que se haga ese informe y la periodicidad. Entonces, un grupo está formado por el que obliga la normativa de la propia Cámara de Cuentas y que tienen que ser realizados de manera anual y tienen que incluirse en el plan de actuaciones, que son la cuenta general de la Junta de Andalucía, de la Comunidad Autónoma, la rendición de cuentas del sector público local y la rendición de las universidades públicas. Y otro que tiene su origen en otros marcos normativos, que podemos destacar, por ejemplo, la fiscalización de la contabilidad electoral, cuando haya elecciones, o la de los contratos y convenios del sector público local andaluz, o la remisión de información del control interno del sector público local también. Y por otro lado, los informes específicos, pues lo que se pretende es abarcar la mayor parte del sector autonómico y local, y la planificación lo que procura siempre es que estas actuaciones afecten de manera equilibrada, como ya hemos dicho, no solo desde un punto de vista territorial, sino como que abarque todos los ámbitos del sector público de la comunidad. Conociendo ya en más profundidad vuestro trabajo del día a día, pero después de esa elaboración de esos informes, esa presentación y esa puesta en común con las entidades y ya puesto en conocimiento también del Parlamento, ¿tiene la Cámara de Cuentas potestad sancionadora? Pues no, la verdad es que la Cámara de Cuentas solo puede detectar e indicar las irregularidades que pueda haber ocurrido con el tema del control de la gestión económica, presupuestaria y contable. Pero el Tribunal de Cuentas sí tiene potestad sancionadora. La Cámara de Cuentas envía también los informes al Tribunal de Cuentas. Sí hay indicios de responsabilidad contable y es el tribunal el que tiene esa potestad sancionadora tiene que evaluar si ese indicio de responsabilidad contable es así y sancionarlo o no. Esto venía también un poco referido a una pregunta que nos había hecho María Rodríguez sobre si el resultado de la actividad fiscalizadora tenía efectos vinculantes para que concurran enjuiciamientos correspondientes. Bueno, lógicamente nosotros no tenemos poder jurisdiccional. Eso es, simplemente nosotros hacemos un informe técnico y estas irregularidades que se detectan, si las salvedades tienen un carácter de suficiente envergadura, se considera que tienen responsabilidad contable y va, como hemos dicho, al Tribunal de Cuentas. Una de las novedades que nos has contado hoy es esa selección del talento de la que nos hablabas, tan interesante ahora. Y por ejemplo, cuéntanos un poquito más del proceso de selección del personal que tenéis o que lleváis la Cámara de Cuentas.
Bueno, pues la Cámara de Cuentas es una institución pública y por lo tanto se accede a través de oposiciones. En la Cámara de Cuentas no solo hay personal técnico de auditoría, sino que también hay un alto porcentaje también de personal de apoyo que estaría dentro de lo que es la Secretaría General y donde incluimos pues la gestión económica de la propia Cámara, el personal, todo lo que es el servicio de apoyo de las tecnologías de la información y todo se accede pues a través de los canales habituales de cualquier entidad pública, que es a través de oposiciones, por comisión de servicios y, y ahora mismo estamos, por ejemplo, en proceso de lanzar, ya se han iniciado los primeros trámites de la oferta de empleo público para nuevos técnicos de auditoría. Se han provisionado también otros puestos de otros dentro de la Secretaría General y se ha aprobado recientemente una RPT precisamente para adaptar lo que es el personal de la Cámara a ese vasto territorio que tenemos que fiscalizar. Marta nos está presentando otra cara de la Cámara de Cuentas. Necesitan personal, es un destino profesional, no solamente desde dentro para el cuerpo de funcionarios y funcionarias de la Junta de Andalucía, sino que también pues buscan talento y para ello pues organizan actividades que si quieres nos puedes comentar dónde pescáis, ¿no? O vais a intentar reclutar a nuevos auditores u otro personal. Pues las actividades de difusión que se están haciendo son varias. Por ejemplo, no solo para captar talento, sino para explicar de viva voz qué hace la Cámara de Cuentas. Entonces se están haciendo visitas a los ayuntamientos de las principales capitales andaluzas, a las diputaciones, a las universidades y no solo a la universidad desde el punto de vista del rector o del gerente, que es el que tiene que rendir las cuentas de las universidades, sino también a los propios alumnos o egresados de la universidad o aquellos que están terminando máster, que hay máster de auditoría y que a lo mejor la Cámara de Cuentas es muy desconocida y que puede ser una salida profesional muy interesante. Entonces se está yendo a distintas universidades, se han empezado estas visitas, quedan varias por hacer y además han cambiado en muchos casos los alcaldes y las diputaciones, con lo cual hay que volver a visitar. Y ahí lo que se trata de trasladar la labor de la Cámara de Cuentas, el interés que tiene esta labor para tanto desde el punto de vista del ciudadano como desde el punto de vista de gestor de estas entidades públicas y a los alumnos y egresados conocer esa posibilidad de carrera que puede suponer trabajar en la Cámara de Cuentas, que no es un organismo que no es fácil de acceder porque es una oposición, pero que muchas veces, pues al ser desconocido, pues la gente no lo tiene como primera opción. Y bueno, pues es una pena porque la verdad que es que el personal de la Cámara de Cuentas, solo puedo decir que hay una alta cualificación, es un personal muy preparado, muy profesional y que trabaja cada día con ilusión y con el máximo rigor para hacer esta labor de la mejor manera posible. Y no solo el personal de auditoría, sino también todo el apoyo necesario de la tecnología de la información, porque, por ejemplo, ahora hay que auditar también pues todo el tema de protección de datos y todo lo que supone la digitalización de las entidades, pues necesitamos auditoría de sistemas. Y ahí es clave el apoyo del personal de tecnología de la información o, por ejemplo, en el tema de explotación de datos,
la gestión económica para tener el presupuesto necesario para captar talento, etcétera, etcétera. Es decir, la verdad que el personal de la Cámara de Cuentas no solo es espectacular, sino que también es un referente. El que llegue a la Cámara de Cuentas, pues solamente con el contacto con los compañeros tiene una posibilidad de aprendizaje realmente pues muy interesante. Qué importante eso. Un saludo a todo el personal de la Cámara de Cuentas, que Marta os está dejando perfectamente. La verdad es que da gusto que dentro, como tú dices, los equipos están tan preparados y hay tan buen ambiente. Desde luego nos has descrito aquí una foto maravillosa para poder ir a trabajar. Decías de la transformación digital, la digitalización, estamos hablando de cómo vamos todos adaptándonos, ¿no?, a la actualidad, a las novedades. Esto nos hace ahora recabar en algunas de las preguntas que van surgiendo sobre, por ejemplo, cómo os anticipáis, ¿no?, a la problemática que se pueda plantear a largo plazo, o cómo afectan los asuntos de actualidad, ¿no?, en vuestro día a día. Bueno, pues en la planificación de trabajo, en ese plan de actuaciones que se desarrolla de manera anual, se intenta abarcar, como hemos dicho, de la manera más amplia posible, tanto el territorio como los distintos sectores, ¿no?, y ámbitos. ¿Cuáles son los objetivos que se quieren lograr con ese plan de actuaciones? Pues como tenemos un personal limitado, pues hay que elegir. ¿Qué se elige? Bueno, pues lo que queremos es, de manera periódica, ir abarcando esos distintos aspectos. Lógicamente, en el plan de actuación de un solo año es imposible abarcar todo el territorio, pero que de manera periódica se intente ir cubriendo todos estos sectores y todos estos organismos a nivel territorial que tenemos. Gracias a las fiscalizaciones horizontales se está consiguiendo eso. Y luego, un poco me estoy saliendo de la pregunta, pero siguiendo hablando del personal, no solo tienen que estar pendientes de qué ocurre, los problemas que surgen, ¿no? Pues ahora con el tema de la sequía o todos estos problemas que pueden surgir, pues la doble elección en el mismo año dentro de la comunidad autónoma, pues surge la necesidad de adaptarse a los cambios que se producen en las normas y los procedimientos de auditoría. Eso exige una responsabilidad y un compromiso muy grande por parte del personal, porque tienen que actualizarse de forma continua. La formación es muy importante en la Cámara de Cuentas de Andalucía para mantener al personal actualizado de esas normas que surgen y que lo que pretenden es cubrir con mayor garantía todos los aspectos que pueden surgir en la gestión económica presupuestaria de la comunidad. Vamos a darle paso también a otra pregunta que nos hacían sobre, ¿están sujetos a fiscalización todos los contratos celebrados por todos los entes? Bueno, la Cámara de Cuentas, la regulación de la Cámara de Cuentas obliga especialmente a la revisión de convenios y contratos. Pero es verdad que es a partir de una cierta importancia en volumen presupuestario. No todos. O sea, por ejemplo, pues los contratos menores, pues lógicamente no. Pero muchas veces sí se indica que a lo mejor se recurre a contratación menor cuando a lo mejor no es el procedimiento más indicado. Y ya para terminar, te voy a hacer una pregunta que seguro que a todos nos está planeando en la cabeza sobre si se cumplen o no las recomendaciones, ¿no?, que aparecen en los informes de la Cámara de Cuentas. Hombre, pues la verdad es que se hace en menor medida de lo que sería deseable. La Cámara de Cuentas tiene una experiencia de 35 años de fiscalización
y es verdad que no está totalmente explotado. La limitación de personal y la amplitud del territorio y de los aspectos y organismos a fiscalizar, pues también hace que no se hagan o no se hayan hecho hasta el momento más informes de seguimiento de recomendaciones. Pero cumplimos con la obligación de emitir esos informes y que no dudamos que tiene un profundo calado, pero también entendemos que las entidades públicas tienen también sus propias limitaciones para acometer de manera rápida estas recomendaciones que se le hacen. Ese también es el interés de estas visitas que se hacen, que de alguna manera pretenden tender la mano para, pero incluso en los trabajos de fiscalización, el personal que se reúne con los técnicos de la entidad fiscalizada, lo que intenta es, en esas reuniones, facilitar qué documentación hace falta, lo que se intenta es facilitar que ese proceso sea lo más llevadero posible para la entidad fiscalizada. En cualquier caso, nosotros, como Cámara de Cuentas de Andalucía, ponemos al servicio de los poderes públicos, pues a través del Parlamento y de otras instituciones y de estas redes sociales, todos los informes que hacemos donde se detallan esas irregularidades o cuestiones que son susceptibles de mejora. Porque es muy importante que también lo que hacemos, lo que intentamos es ver si hay posibilidades de mejora y si las hay, pues se detallan y se realizan esas recomendaciones. Pues muchísimas gracias, Marta, por haber participado en esta sesión informativa. Nos has planteado una nueva realidad de la Cámara de Cuentas. Vemos una institución abierta, transparente, muy preocupada por vivir la actualidad y las nuevas necesidades. Nos queda también claro que Andalucía todavía tiene mucho recorrido en ese asunto de rendición de cuentas, porque todavía es bajo, pero también hemos conocido una actividad que no solamente es fiscalizadora, sino que también tiene un profundo peso en el tema de las recomendaciones para la mejora, ¿no?, de esa gestión que se realiza en el ámbito de las entidades públicas y locales. Muchísimas gracias, un saludo nuevamente a todo el personal de la Cámara de Cuentas, gracias por tu participación. Y a nosotros nada, nos vemos en el canal de YouTube del IAP para que podáis ver este y otras sesiones de este webinar que espero que os resulte de interés. Buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes.